¿Qué pasa cuando le das $10,000 a un estudiante universitario para hacer un disco? Bueno, se gasta 50,000 más de su propio bolsillo. Bienvenido al segundo episodio de esta serie, El Archivo de Unity. What's up, guys? En el primer episodio, si no lo han visto, estuve hablando yo sobre Thriller, el primer tema que tuve que grabar, y obviamente el Kickstarter, la campaña para poder recaudar dinero y hacer este disco. Y obviamente tengo que cumplir con lo que es los requerimientos, que es la meta, o sea, tengo que hacer este disco. No es que puedo llevarme los $10,000 y irme a Hawái o irme de vacaciones, no. Tienes que hacerlo como uno promete, que básicamente es como con la calidad, con todos los músicos. Yo lo describí bastante bien, con un video medio Mickey Mouse, pero ese video al final fue una manera de poder, aunque sea, explicar lo que yo quería hacer. Yo decía, yo no puedo grabar esto en mi casa. No tengo los equipos, no tengo los micrófonos, no me voy a comenzar a comprar cosas, no tengo el cuarto, no tengo el conocimiento, no sé cómo grabar bien un instrumento. Entonces hablé con muchos estudios, diferentes productores, y se enamoraron del proyecto y dijeron, no, Tony, vamos a hacerlo, pero después me salieron con un bill grandísimo que recojan más de ellos. O sea, que van a ser 12 tracks. Sí. De verdad, coño, un placer tenerte aquí. Bienvenido, ¿verdad? Gracias. No, este video va para Japón, para Perú, ¿y para dónde más? Para todo el mundo. Mr. Alex Arias. Yes, sir. Thank you very much for letting me be part of the project, Tony. Él me dijo, Tony, ahorita no tengo un volumen de trabajo muy alto, entonces yo voy a hacer un negocio contigo. Para que sepan un promedio de una tarifa de un estudio profesional que tiene, por ejemplo, el Pro Tools HD, que tiene los micrófonos, los preamps, todas las cosas, está entre, yo diría, $80 a $120 la hora. Muchas veces no incluye el ingeniero. Alex Arias me dijo, Tony, si me compras el paquete de horas, que yo te voy a vender unas 90 horas, porque yo creo que te vas a demorar 90 horas en este proyecto, y te lo voy a dar a $20 la hora. Yo dije, ¿qué está hablando este señor? $20 la hora, no puedo creer que me ha dado ese deal. Like, what? Entonces voy a intentar todo lo posible para poder hacer todo este disco en 90 horas. Obviamente no era posible porque el disco no es solo salsa. Si fuese solo salsa, sí, porque la instrumentación se repite en todas las canciones. Pero la instrumentación aquí no. O sea, a veces tenía que grabar una arpa, guitarra eléctrica, muchas cosas que teníamos que grabar. Entonces yo tengo que agradecer muchísimo a Alex Arias, porque si no fuese por él, yo no estuviese aquí hablando con ustedes, no hubiese sido posible este proyecto. Y esas son las personas en las cuales creen en alguien que no es nadie, que literal yo no era nadie, y dicen, ¿sabes qué? Yo apuesto por esto. Yo decía solamente, a vez en cuando, ponerle uno... Ya, sí, está bien. En el groove, dale. O más. Vamos a buscar otro recurso, ¿ven? Producción. Si quieres eso, si no, me voy otra vez con el groove. Yo digo para... Sí, para caer con la, sí, con la percusión, coño. No, para. That was perfect right there. Like, Sorry. that was just perfect tuning, like, that was sick. Keep it, don't. Una de las lecciones más importantes que tienes que saber es que lo barato sale caro. Y mira, esto es importante para todos los productores. El primer intento que yo tuve que grabar cuerdas fue con una amiga que tocaba violín en la Universidad de Miami. Y me dijeron, no, te recomiendo a ella porque ella te puede conseguir estudiantes que no te van a cobrar muy caro. Entonces, bueno, vamos a salvar un poco de dinero. Y ya, comenzó la primera canción, aquí entra las cuerdas. Hay una nota funky, ¿no? This note right here. Al final nos pasamos como unas 2 horas intentando solo grabar una canción y no salió bien. Entonces, ¿qué? Les tuve que pagar lo que acordamos y yo les tuve que parar de grabar porque no quería seguir pagando el estudio
para algo que no iba a servir, ¿no? Y ahí es cuando aprendí, tengo que tener los cracks de los cracks grabando, punto. We got a problem. Somebody beeped something. Sorry. Your Do it again, dad's do it like again. video camera beeped. Ahí es cuando yo conozco a una chelista que era súper buena y que ella me armó el equipo para grabar las cuerdas y salió espectacular. Estamos acá celebrando el lanzamiento del disco Happy Birthday to You. Producido por Alex Arias y el maestro Roberto Quintero. Esto dice así. Roberto Quintero fue uno de los músicos que abrieron mucho el camino para mí, porque él me dijo, Tony, tú tienes que tener músicos, o sea, él me explicó, cuando él grabó todo el disco me dijo, Tony, esta música está impresionante, y él me inspiró a hacer algo mucho más grande que lo que yo pensaba. Robert Quintero acaba de grabar todo el disco en un solo porrazo, pero está con un swing cabrón. Entonces, un aplauso para él. And tell them the word that's said Y acá here. decía, O sea, no solamente era como que lo que yo pensaba que iba a grabar un disco como para tocar en Blue Martini y hacer un tributo a Michael Jackson. No, me dijo, Tony, o sea, esto es mucho más grande que eso. Y vamos, grábalo con los mejores músicos, grábalo con los mejores trompetas, trombones. Y me comenzó a nombrar personas y ahí es cuando comencé a decir, oye, es verdad, ¿no? Cada músico te da algo especial. Y estaba yo aprendiendo cómo producir mientras producía el disco. Eso fue el aprendizaje, como te digo. Algunas veces uno tiene que tener lecciones que cuestan dinero para poder aprender, ¿no? Muchas veces en la escuela no te van a decir eso. Yo me pasé 6 años en la universidad y nunca hablaron de eso. Pero son cosas que uno tiene que saber. Porque si no pierdes tiempo, pierdes dinero. Como yo soy peruano, quería también incluir temas que tengan sonidos peruanos, ¿no? Entonces, para este tema de Earth Song, yo me lo imaginé siempre una onda con landó. Siempre me entraba por acá y se quedaba en mi cerebro todos los consejos que me daban Roberto y también Mike. Yo no podía grabar toda esa percusión peruana, aunque yo sé grabar conga y cajón y bongo y campana. Pero como ya yo veía, tengo que contratar a los mejores músicos para grabar esto para que suene como tiene que sonar. Entonces, tengo que viajar a Perú. No, tengo que entrar con esas cuerdas, que están a destiempo, pero ahí yo me como... ¿sabes qué? ¿Por qué no haces unísono la parte que hizo Mariano? En ese tiempo estaba yo investigando sobre discos. Me gustaba obviamente mucho la música de Bayón y estaba tocando Tito Manrique. Había investigado sobre el proyecto de Tito Manrique que se llama Cosa Nuestra, que era llevar la música salsera a estos ritmos peruanos. Y me fascinó. Yo llamo a Tito Manrique y le dije, mira Tito, mi nombre es Tony Zucker, bla, bla, bla. Tengo un proyecto de Michael Jackson. Me dijo, oye, tú estás loco, chino, estás loco. Y entonces le digo, no, quiero grabar con ustedes. Tengo un arreglo que yo ya terminé y quiero que me formes el equipo de trabajo para allá, para grabar. Bajo, tu guitarra, tu cajón, conga, todo, quijada de burro, todas esas cosas, los juguetitos. ¿Es? ¿Qué tal paja pa' más brava? Puta, qué buen tema. Oye, nice, éxitos. Puta, Tony, eso está pero... Dios mío. Oye, Qué buena chamba, Dios. Yo trataba de ayudarlo lo más que obvio, pues este chico lo hacía solo. no, ni cagando. No, de verdad, para mí... Realmente es genial, genial el trabajo, va a ser un super disco y yo creo que merece definitivamente estar al menos en la lista de los 25 nominados, prenominados al Grammy. No, ese realmente mínimo, ¿ah? Porque es realmente un buen trabajo. Erwin, solito.
sobre la base de las raíces es que se construye y todo realmente funciona. Si no tienes conocimiento de causa, no funciona. Así de simple. Exactamente. Por eso vine acá para buscar. Tito Manrique me acaba de dar una idea, pero voy a documentarlo ahorita mismo. Oye, ¿cómo? Oye, ¿cómo? Ese nació aquí, papá. Right here. Era un poquito más barato allá, entonces tenía que yo grabar todo lo más posible allá también para esa canción, ¿no? Pero obviamente tuve que gastar bastante viajando allá y también usando un nuevo estudio que no me van a cobrar solamente $20 la hora. Ahí sí estaba yo en un presupuesto, pero no podía gastar nada. Nosotros fuimos y nos quedamos en como un Airbnb, pero no existía Airbnb antes en eso. Entonces era como un Airbnb, pero que la gente conocía de la colonia japonesa que iban allá, ¿no? Yo tenía que maximizar cada centavo que yo usaba. Eso era el secreto de mi éxito. Entonces, ¿por qué no hacemos lo que original? La iba como... Oh, God damn it. That's freaking hard, bro. Y así fue la aventura. Entonces poco a poco yo grababa a los músicos y veía mi cuenta en el banco bajando y dije, Dios mío, o sea, ¿cómo voy a hacer esta vaina? O sea, no voy ni por la mitad. No tengo casi dinero para seguir con este proyecto. Entonces obviamente yo tenía que salir a trabajar muchísimo en cualquier trabajo que encontraba para poder recaudar dinero. Y no salía a ningún lado, no salía a comer, al cine jamás, porque todo el dinero que yo hacía lo guardaba para ponerlo en este proyecto. O sea, ese era todo mi enfoque, era ese proyecto y trabajar para el proyecto. This is what happens, guys, when you're producing an independent album and you can't pay for anything and you gotta do it all yourself, kind of. Your hair gets really long and you don't have time to get a haircut. So then you have to become. Tuve que también, para no usar tanto lo que son las horas en el estudio, grabar a músicos en sus casas, por ejemplo a Dante Vargas, que de la trompeta. Los vientos no lo pude hacer en el estudio porque no tenía suficiente dinero. Entonces lo que yo necesitaba grabar en el estudio, lo grababa en el estudio. Hoy en día tengo mi propio estudio, así que nunca tengo esa presión de que el tiempo está pasando y que me están cobrando. Pero cuando yo entré, créeme, a este estudio de Alex Arias, y no solamente su estudio, pero a todos los otros estudios que tuve que rentar para grabar este disco, todos esos estudios que yo entraba, era, no me hables, no me preguntes cómo estoy, no me digas nada, a grabar, no me saludes, like, let's go. Todo era dinero, o sea, cada minuto, cada segundo que pasaba era dinero. Alex fue el único ingeniero que cuando uno pasaba a janguear y eso no me cobraba el jangueo, pero todos los demás sí te cobraban el jangueo. Entonces oye, Tony no le gusta janguear, ¿no? Loco, no es que no me guste, pero lo vamos a hacer en McDonald's después o vamos a otro lugar, pero no en el estudio. Gracias a Dios hoy en día tengo mi estudio. Eso fue la inversión más importante de mi vida, porque ya puedo janguear todo lo que quiero, no hay presión y todo es súper tranquilo. Súmalo de nuevo ahí, acomódalo ahí, Batacón. Do it like that. La función principal de un productor es básicamente llevar algo de cero, o del inicio de la canción, melodía, lo que sea, a su producto final. No tienes que tener conocimiento de teoría musical y nada de eso. Eso no es tu función. Ahora, si eres un arreglista, si eres un pianista, siempre va a ayudar. Pero no es necesario. Porque han habido productores como Clive Davis, uno de los genios, que fue abogado y fue un gran productor. Sabía cómo armar el equipo de trabajo. Este arreglista, con esta canción, con este artista, y se crea la magia. Ahora, obviamente, siendo un productor así te va a costar mucho más caro. Pero para Clive Davis eso no era un problema. Pero para Tony Zucker sí. Entonces por eso yo tenía que ser el arreglista,
el productor, el timbalero, todas las programaciones de todos los demos, todo, preparación de todo, los charts, el copyist, el orchestrator de las cuerdas, de todos los brass, los arreglos de los brass, los voicings de las voces, la edición, Melodyne de todo. Si no tienes dinero, ser un buen productor es eso. Es saber de todo y ser un crack en todo. Simplemente eso. Entonces, ¿cómo uno compite con otros productores? Es sabiendo más y teniendo más oficio en diferentes lugares, más habilidades. Después de grabar a tantos músicos y tener ya la música grabada, uno cree que ya se acabó el estrés, ¿verdad? Pero no. ¿Por qué? Yo no soy cantante y no pretendo ni intentar de cantar una canción de Michael Jackson. En el próximo episodio van a poder ver el proceso de escoger los cantantes, quién va a cantar qué y cómo es grabarlos. Así que sigan pendientes y nos vemos en el próximo video.